No sé cuándo empezó, pero comencé a ver comentarios en vivo flotando ante mis ojos. En sus palabras, soy el protagonista masculino de una novela romántica trágica. Por la intromisión de la pequeña asistente de mi esposa, mis padres y mi hermana menor murieron horriblemente y yo terminé gravemente herido e incapacitado. Luego mi esposa empieza a arrepentirse y se vuelve loca tratando de recuperarme. Sinceramente, no puedo creer que nada de esto sea real. Después de todo, la vida no es una novela. Además, ¿no les parece ridículo elegir a un entrenador de combate como protagonista masculino de un romance trágico? ¿Qué quieren decir con que tengo las manos inmovilizadas por un personaje secundario masculino intrigante y pretencioso? Y estoy llorando con los ojos rojos. Podría noquearlo de un puñetazo y mandarlo directamente a ver a sus ancestros. Capítulo 1. Observando todo lo que sucedía en la sala, me presioné la frente con los dedos. Incluso ahora, todavía no me había recuperado del shock. Realmente había sucedido. Mi esposa Gabriela estaba de pie frente al sofá con un traje de negocios a medida, con el rostro frío e inexpresivo. Mi madre, que aún sostenía un plato de fruta recién cortada, parecía completamente confundida y atónita. «Mamá, si andabas corta de dinero o viste algo que te gustó, podrías habérmelo dicho», dijo Gabriela secamente, con un tono que denotaba una especie de escrutinio condescendiente. No había necesidad de tomar cosas directamente del centro comercial propiedad de mi empresa. Cuando Emilio estaba conciliando las cuentas hoy, dio ese cargo de varios cientos de miles en la factura. Estaba tan sorprendido, ni siquiera se atrevió a contármelo de inmediato. Pensaba que alguien a su cargo había malversado fondos. Por eso, estuvo molesto toda la tarde en la oficina de finanzas e incluso se saltó el almuerzo por miedo a que me encontrara en una situación incómoda. Al oír esto, no sentí enfado en absoluto. En cambio, me invadió una absurda sensación de irrealidad. Porque apenas media hora antes, una línea de texto dorado había aparecido ante mis ojos de la nada. Parecía exactamente como las superposiciones de comentarios que se ven en un sitio web de vídeos. Predecía claramente que Gabriela, influenciada por unas palabras de su asistente Emilio, llegaría a casa y mostraría una actitud fría hacia mi madre, acusándola de ser codiciosa. Al principio pensé que solo estaba alucinando por el cansancio. Últimamente había estado entrenando atletas para competiciones, trasnochando demasiado. Después de todo, algo así, algo sobrenatural, no tenía explicación científica. Solo existía en las novelas, donde la gente podía ver comentarios en directo. Intenté hablar y advertir a mi madre o llamar a Gabriela para confrontarla. Ella. Pero algo extraño sucedió. En el momento en que intenté revelar cuáles eran esas palabras, sentí como si mi garganta estuviera sellada con cemento. No salía ni un solo sonido. Como si una regla invisible me advirtiera, no se permitían spoilers. Y esas palabras no solo predecían la ridícula escena de hoy. También describían todo mi futuro. Según ellas, yo era el protagonista masculino de una novela trágica. En el futuro, Gabriela haría una serie de cosas completamente escandalosas por su dulce y delicada asistente. Me obligaría a arrodillarme e incluso causaría la muerte trágica de mis padres y mi hermana. Y yo, finalmente, quedaría lisiado en un accidente, con mis extremidades rotas sin remedio. Solo al final se daría cuenta de todo y pasaría el resto de su vida ahogándose en el arrepentimiento. Bajé la mirada hacia mis propias manos cubiertas de callos por años de golpear sacos pesados. Este mundo parecía una locura total. ¿Era este realmente el tipo de final que se obtiene solo por vivir dentro de una novela? Yo, Hugh. 1,85 m de altura, 85 kilogramos, manteniendo una postura extremadamente baja. Porcentaje de grasa todo el año. No solo es el dueño de un gran gimnasio de artes marciales mixtas, sino también un entrenador profesional con premios de lucha competitiva. Y sin embargo, esas palabras me dijeron que en el futuro, debido al favoritismo de Gabriela, ese supuesto coqueto pretencioso de asistente masculino me inmovilizaría, me agarraría de las muñecas, me estrellaría contra una pared, con los ojos rojos llorando mientras soportaba en silencio que podría noquearlo de un solo puñetazo y mandarlo directamente a ver a sus ancestros. Y sin embargo, por absurdo que sonara,
Este ridículo guión ya se estaba desarrollando frente a mí. La causa era ridículamente trivial. Hoy mi madre había ido de compras y accidentalmente tomó la bolsa equivocada cuando salió de casa, así que no trajo su tarjeta de pago habitual. Casualmente entró en un centro comercial de lujo propiedad de la empresa de Gabriela y le gustó un collar. El gerente de la tienda la reconoció como la suegra del jefe y se negó a dejarla salir a buscar el dinero. Insistió en cargarlo primero a la cuenta de la empresa y liquidarlo a fin de mes. Mi madre pensó que todo estaba bien. De todos modos era un negocio familiar y que mi hermana podía transferir el dinero más tarde, así que no insistió. Y eso fue todo. Todo lo que hizo falta fue que Emilio, el asistente de Gabriela, fingiera secarse unas lágrimas delante de ella. Dijo que no sabía cómo procesar el asiento contable. Y de repente mi madre, la legítima matriarca de la familia Lu, la mujer que una vez salvó a la empresa de Gabriela de una crisis de flujo de caja inyectando decenas de millones sin pestañear, se había convertido en una anciana pobre y codiciosa que intentaba estafar a su nuera por unos cientos de miles de dólares en joyas. Capítulo 2. Gabriela, ¿qué quieres decir exactamente con eso? Mi madre puso el plato de fruta en la mesa de café. La sonrisa en su rostro se desvaneció y su tono se volvió frío. Ya hice que Isabella transfiriera el pago de ese collar a la cuenta corporativa de tu centro comercial. ¿Cómo se convirtió en que yo te quitara algo gratis? Gabriela frunció el ceño como si pensara que mi madre solo estaba poniendo excusas. Suspiró, su tono con un toque de impaciencia. Mamá, no se trata del dinero. Solo digo que no había necesidad de complicarle tanto las cosas a Emilio. Es solo un asistente, es tímido, Gabriela. No pude escuchar más. Di un paso al frente y me interpuse entre ellas. Mi cuerpo alto y corpulento bloqueó por completo la vista de mi madre para Gabriela. Mirando a mi esposa de tantos años, mi mirada era fría como el hielo. No sé si tu pequeño asistente es tímido o no, dije secamente. Pero puedo ver que tu valentía está creciendo cada vez más. Gabriela se quedó paralizada por un momento. Parecía que no esperaba que yo estallara así delante de mi madre. Pero incluso entonces, seguía sin creer que estuviera equivocada. Frunciendo el ceño, intentó replicar. Hugh, ¿puedes dejar de hablar así? Tan cortante, tan agresivo. Nunca dije que mamá hubiera hecho nada malo. Pero la forma en que se manejaron las cosas realmente no fue apropiada. Pone a la gente de abajo en una posición difícil. Solté una risa fría y la interrumpí sin dudarlo. ¿Y qué? Solo por las palabras de un extraño, solo por un poco de sus frágiles emociones, regresas a esta casa y le muestras a mi madre esa actitud frente a mí, Gabriela, quien exactamente te dio el derecho. ¿Son los sentimientos de tu pequeña asistente más importantes que el cielo mismo? El rostro de Gabriela palideció. Abrió la boca a punto de hablar. Me acerqué presionando su presencia con mi altura y mi mirada. Nuestra familia Lu puede que no sea tan poderosa en el centro de atención como tu puesto de CEO de la compañía en este momento. Pero nunca hemos dependido de tu caridad para sobrevivir. Cuando la cadena de capital de tu compañía se rompió y estabas al borde del colapso, fue mi madre quien extendió un cheque de 50 millones de la noche a la mañana para tapar ese agujero por ti. Sin mencionar hoy, es solo un collar que vale unos cientos de miles. Incluso si a mi madre le gustó esa tienda y se llevó todo lo que había dentro, deberías empacarlo respetuosamente y enviarlo. Especialmente porque mi hermana ya transfirió el dinero a tu cuenta corporativa. Y ahora vuelves aquí con todo este acto de interrogatorio. ¿Qué estás tratando de hacer exactamente? Entrecerré los ojos y la miré fijamente a la cara sorprendida palabra por palabra. Engañando y buscando una excusa para divorciarse. En el momento en que salió la palabra engañando, Gabriela quedó completamente atónita. Un destello de pánico y vergüenza cruzó su rostro y su mirada comenzó a vacilar. ¿De qué tonterías estás hablando? Yo nunca. Se mordió el labio. Su confianza anterior se desvaneció sin dejar rastro y todo su impulso se derrumbó. Yo solo. Estaba un poco estresada en el trabajo antes. La próxima vez tendré más cuidado. Al ver la atmósfera congelada al extremo, mi madre suspiró y se acercó tirando suavemente de mi brazo. Aunque seguía disgustada,
no quería vernos a nosotros, marido y mujer, escalar las cosas por algo así. Está bien, basta, dijo ella en voz baja. No digas más. Si se trata solo de un malentendido, aclarémoslo. Somos familia. No dejes que los extraños arruinen nuestra armonía. Gabriela bajó el escalón. Me miró con expresión complicada, como si aún no se hubiera acostumbrado a mi actitud inusualmente firme de hoy. Al final no dijo nada. Se dio la vuelta y volvió arriba al dormitorio. Miré su espalda ligeramente despeinada y solté un resoplido frío. Estaba a punto de servirme un vaso de agua para aclararme la garganta. Entonces, de repente, otra ola de texto dorado apareció ante mis ojos. ¿Qué demonios? No se está desviando la trama, esta dirección está mal, ¿verdad? No se supone que el protagonista masculino debe suavizar las cosas. Exacto. En la historia original era extremadamente tolerante con las emociones de Gabriela, según el guión. Debería haber hecho que su madre se disculpara con esa pequeña asistente y luego irse a enfurruñarse al balcón fumando en silencio. ¿Por qué el protagonista masculino aprendió a hablar de repente? ¿Y por qué es tan duro ahora? Si me preguntas, el autor debe haberse visto obligado a cambiar la trama después ser objeto de burlas. Hacer que la madre se disculpe con una asistente coqueta pretenciosa no es algo que se le ocurriría a un cerebro humano normal. Incorrecto. Solo un cerebro humano escribiría algo tan estúpido. La IA es demasiado lógica. Al ver esos densos comentarios flotantes, en realidad me reí con rabia. Suaviza las cosas, extremadamente tolerante hacer que mi madre se disculpe con una asistente coqueta pretenciosa. En serio, ¿por qué siguen tratándome como si fuera el protagonista masculino de una novela romántica trágica? ¿De verdad parezco un simp o qué? Capítulo 3. Tarde en la noche. Me acosté en la cama grande del dormitorio con las manos detrás de la cabeza. Mirando al techo, comencé a reflexionar seriamente. ¿De verdad en el pasado actué como un hombre sin límites, un simp sin remedio? De lo contrario, ¿cómo es posible que esos malditos comentarios flotantes hayan decidido que yo era el protagonista masculino de una novela trágica? Pensándolo bien, mi pasado con Gabriela claramente no fue así. Nos conocimos hace 5 años. En aquel entonces, ella acababa de hacerse cargo de la empresa familiar bajo tanta presión que no podía dormir por la noche. Para desahogar sus emociones, vino a mi gimnasio de lucha en plena noche. Golpeó el saco de boxeo salvajemente y sin ninguna estructura. Al final, ni siquiera alivió su estrés, solo se torció la muñeca. Como dueño, no podía soportar ver ese tipo de técnica autodestructiva. Me acerqué con una bolsa de hielo y le torcí la mano para tratar la hinchazón. Me miró como un erizo erizado, con los ojos rojos, fulminándome con la mirada. Las lágrimas ya le corrían por las mejillas, pero se negaba a dejarlas caer, obstinada al extremo. En ese momento, lo admito, me conmovió. Más tarde me convertí en su entrenador personal. Le enseñé a generar potencia, a dar un buen golpe y, naturalmente, entré en su vida. Aquellos días de amor fueron realmente dulces. Después de mis intensas sesiones de sparring, me aplicaba con cuidado alcohol medicinal en los moretones, con lágrimas cayendo mientras me masajeaba suavemente. Y cuando se quedaba despierta hasta tarde revisando informes financieros, la abrazaba y usaba técnicas de masaje profesionales para aliviar la rigidez de su cuello. Nunca me había interesado la aburrida gestión corporativa desde niño, solo me gustaba pelear y boxear. Así que le cedí todos los asuntos de negocios familiares a mi hermana Isabella. Pero amaba a Gabriela. Así que en casa casi nunca dejaba de hablar de lo buena que era. Gracias a mis contactos, la empresa de mi hermana consiguió muchas alianzas importantes con la empresa de Gabriela. Incluso mi padre, que era notoriamente estricto, elogiaba la determinación de Gabriela en el mundo de los negocios. Mis padres la habían tratado durante mucho tiempo como a alguien más cercana que una hija biológica. Fue precisamente por esta base, esta confianza incondicional, que cuando la cadena de capital de su empresa se rompió y ella estaba al borde del colapso, mis padres no dudaron en inyectar 50 millones en efectivo para estabilizar su situación. Toda nuestra familia la había amado, apoyado y apoyado con total sinceridad. ¿Y ahora en qué se ha convertido esta mujer? ¿Realmente está maldita o algo así? ¿O es que una vez que comienza este supuesto guión de romance trágico con cambio de género,
¿Despoja al personaje de su inteligencia solo para que pueda llevar a cabo una trama impulsada por la estupidez? Me di la vuelta irritado y apagué el lámpara de mesita de noche. Realmente no podía entenderlo. Pero nunca he sido del tipo que se queda sentado dando vueltas en círculos. En lugar de estar aquí tumbado adivinando sin cesar, es mejor actuar. Mañana iré a su empresa. Quiero verlo por mí mismo. ¿Qué clase de monstruo es esa supuesta coqueta pretenciosa asistente, capaz de hechizar a una poderosa directora ejecutiva hasta el punto de perder todo sentido del juicio? Capítulo 4. A la mañana siguiente. Conduje hasta el edificio de la empresa donde trabajaba Gabriela. Aparqué fuera y caminé directamente al vestíbulo, dirigiéndome directamente al ascensor privado de la directora ejecutiva. Justo cuando estaba a punto de entrar, una mano me bloqueó el paso. Lo siento, señor. Este es el ascensor exclusivo de la directora ejecutiva. Me detuve e incliné la cabeza para mirar a la persona que tenía delante. ¿Crees que no lo sé? Frunció el ceño, un toque de superioridad colándose en su tono. Ya que lo sabes, ¿por qué sigues intentando entrar? Entrecerré los ojos y lo estudié de pies a cabeza. Una sensación ridícula me subió al pecho. Era como caminar por la calle y de repente ver tu cabeza metida en una trama melodramática de bajo coeficiente intelectual. El hombre frente a mí era delgado, casi frágil. El traje de marca que llevaba le quedaba holgado, como si se lo hubieran puesto descuidadamente. Ni siquiera sus hombros lo llenaban bien. Parecía un niño con ropa de adulto. Esa mirada pretenciosa e indefensa. Probablemente era el supuesto asistente coqueto y pretencioso. Emilio. No pude evitar burlarme para mis adentros. El gusto de Gabriela para contratar gente realmente estaba empeorando cada vez más. No me molesté en perder el tiempo con él. Metí una mano en el bolsillo y dije secamente, vengo a ver a mi esposa Gabriela. Así que dígame, asistente, ¿puedo usar este ascensor o no? Al oír la palabra esposa, los ojos de Emilio parpadearon notablemente. Pero en lugar de hacerse a un lado, enderezó aún más su delgada espalda y dijo con seguridad, lo siento, son las normas de la empresa. Este ascensor está prohibido para cualquiera excepto para el director ejecutivo. Solo la jefa Gabriela y nosotros, sus asistentes cercanos, podemos usarlo. Enfatizó deliberadamente las palabras asistentes cercanos. Había una provocación oculta en sus ojos. Como si estuviera haciendo alarde de algún privilegio indescriptible frente a mí. Después de escuchar eso, casi me reí a carcajadas de rabia. En estos tiempos, incluso un asistente que sirve te cree que puede ejercer autoridad como si fuera un decreto. Y ahora está aquí tratando de imponer su dominio frente a mí. Ni siquiera sentí ganas de discutir con él. Simplemente saqué mi teléfono y llamé a Gabriela. Sonó 2 veces antes de que contestara. Antes de que pudiera hablar, la interrumpí fríamente. Estoy en el ascensor del CEO en el primer piso de su empresa. Tienes 3 minutos para bajar y ocuparte de este inútil que claramente no sabe cuál es su lugar. Si lo pierdes, ni te molestes en venir. Clic, colgué inmediatamente. El vestíbulo estaba lleno de gente entrando y saliendo. El alboroto, naturalmente, llamó la atención. Algunos empleados cercanos susurraban, Emilio otra vez haciéndose el importante. Me pregunto qué tipo de desafortunado se topó con él esta vez. Ni idea. Probablemente algún socio despistado. Se mete con Emilio. Va a acabar hecho polvo. En ese momento, una joven administrativa que pasaba con un café se detuvo en seco. En cuanto vio mi cara, respiró hondo. Tras escuchar los comentarios de sus compañeros, puso los ojos en blanco y soltó una risa fría entre dientes. ¡Qué tipo desafortunado! Creo que Emilio es el que está a punto de ser despedido. Los demás claramente no le creyeron. Vamos, ¿sabes cuánto favorece Gabriela a Emilio? La última vez que un jefe de departamento cuestionó su acuerdo, ella reprendió públicamente al gerente y apoyó a Emilio por completo. Si este tipo realmente le habla así a Emilio, definitivamente está acabado. La chica administrativa miró a Emilio con la misma mirada que usarías para alguien que ya está muerto. Luego dijo en voz baja, ustedes saben quién es ese hombre. Ese es el marido de Gabriela.
Capítulo 5. Antes de que pasaran 3 minutos, el ascensor privado sonó. ¡Din! Gabriela salió apresuradamente, sus tacones altos resonando con fuerza contra el suelo. Observó el tenso enfrentamiento en el vestíbulo y frunció el ceño sin decir nada. Luego nos condujo directamente al último piso. En la oficina del director ejecutivo. Me senté en un sofá de cuero como si fuera el dueño del lugar, con un brazo apoyado perezosamente sobre el respaldo. Mi mirada se posó en el hombre que estaba de pie detrás de Gabriela con la cabeza baja. Emilio. Continúa. Incliné ligeramente la barbilla, mi tono goteando sarcasmo. ¿No fuiste bastante atrevida abajo? Cuéntame de nuevo sobre las reglas de tu empresa. Emilio se estremeció y miró a Gabriela como un niño agraviado que busca protección. Con voz lastimera dijo CEO. Solo estaba siguiendo estrictamente las reglas que usted estableció. No sabía que tu esposo reaccionaría tan fuerte. Gabriela suspiró claramente tratando de suavizar las cosas. Hugh, no le compliques las cosas. Ese ascensor está restringido a ejecutivos y asistentes cercanos. Empezó hace poco. Es normal que no te haya reconocido. No se debe culpar a la ignorancia inocente. No pude evitar levantar las manos y aplaudir ligeramente. Aplauso. Aplauso. El sonido nítido resonó con fuerza en la silenciosa oficina. Escuché a tus empleados hablando abajo y al principio no lo creí. Solté una risa fría y miré fijamente a Gabriela. Así que realmente vas a asumir la culpa por él. Dime, Gabriela, ¿qué ves exactamente en alguien como él? Las cejas de Gabriela se juntaron bruscamente y su expresión se volvió fría. Hugh, ¿en qué estás pensando? Emilio es un graduado de una universidad de prestigio. Lo contraté para traer talento nuevo a la empresa. ¿Puedes dejar de imaginar cosas tan repugnantes? Los ojos de Emilio se pusieron rojos justo en el momento preciso. Su voz tembló ligeramente mientras añadía con un tono deliberadamente frágil. Señor, si no está contento conmigo, dígamelo directamente. Por favor, no deje que esto afecte su relación con el director ejecutivo. Yo renunciaré si eso es lo que quiere. En el momento en que terminó su actuación, otra ola de texto dorado parpadeó ante mis ojos. Aquí viene escena clásica. Finalmente comienza el arco del favoritismo. Este es exactamente el gusto. El protagonista masculino definitivamente está a punto de irse furioso y la protagonista femenina irá a consolar a la asistente. Perfecto, rápido, rápido. Deja que diga, lo estás eligiendo a él en lugar de a mí. Con los ojos rojos solté una risa fría para mis adentros mientras observaba la avalancha de comentarios. Ir furioso, autodestrucción y simplemente entrégale a este bastardo todo el escenario. Bien, dije. Retiré mi mirada y miré a Gabriela con un tono tranquilo. Ya que has dicho que es un gran talento de una universidad y sangre nueva para la empresa, continué, entonces hoy me gustaría ver cuán impresionante es realmente esta supuesta sangre nueva. Ignorando la expresión de sorpresa de Gabriela, me levanté directamente y salí de la oficina del CEO. Caminé directamente a la oficina de la asistente de al lado. Llamé a la puerta de la verdadera asistente principal de Gabriela, Carla. Carla había trabajado con Gabriela durante muchos años, así que naturalmente me reconoció. Cuando de repente me vio, pareció un poco sorprendida. Saqué una silla y me senté, yendo directo al grano. Carla, dime la verdad, le dije, ¿cómo es Emilio realmente en el trabajo? En el momento en que escuchó el nombre Emilio, la sonrisa profesional de Carla se desvaneció al instante. Miró con atención hacia el pasillo para asegurarse de que no hubiera nadie alrededor y luego dejó escapar un largo suspiro. La frustración de una empleada corporativa explotó por completo en ese momento. Ni siquiera me hagas empezar, es un completo desastre. Carla se frotó las sienes con irritación y comenzó a desahogarse sin parar. Manipula datos en los informes y ni siquiera puede tomar actas adecuadas en las reuniones. Cuando se le asigna atender clientes, en el momento en que se le hacen algunas preguntas, comienza a llorar sobre lo agraviado que se siente. Y al final, todo el desastre lo limpiamos nosotros, los empleados senior. Cuanto más hablaba, más se enojaba. Golpeó el escritorio con los dientes apretados. Si al menos lo intentara o mejorara, podría tolerarlo.
pero no tiene ninguna fortaleza, no puede hacer nada bien y lo único que se le da bien es actuar como si tuviera el respaldo de arriba. Sinceramente, no entiendo por qué el CEO lo mantiene en el puesto. Capítulo 6. No me quedé mucho tiempo en el lugar de Carla. Después de irme, hice algunas paradas para preguntar a algunos ex empleados con los que todavía me llevaba bien. En menos de media hora tenía una idea clara del desempeño laboral reciente de Emilio y su actitud diaria. Tomé la pila de documentos impresos que Carla me dio y volví a abrir la puerta de la oficina del CEO. ¡Pum! Tiré la pila de informes llenos de errores y documentos mal formateados directamente sobre el escritorio. Así que este es tu supuesto talento universitario de élite. Apoyé las manos en el borde del escritorio y miré a Gabriela con un tono lleno de burla. Lleva aquí un mes entero y todavía no puede alinear el texto al centro sin que 3 empleados senior le enseñen paso a paso. Le estás pagando a este inútil problemático 10,000 al mes. Mi pregunta seria ahora, Gabriela. ¿Lo mantienes aquí? ¿Estás planeando engañarme? La temperatura en la habitación bajó instantáneamente. No le di ninguna oportunidad de interrumpir. Mi expresión se volvió aún más fría. Especialmente ayer. Solo por unas pocas palabras de este inútil, te fuiste a casa y le diste a mi madre esa actitud. Ahora quiero oír qué vas a hacer con él. El rostro de Gabriela pasó de pálido a sonrojado mientras la golpeaba con mis rápidas acusaciones. Miró el desorden en el escritorio, luego a Emilio temblando a su lado y finalmente perdió toda la compostura. Se puso de pie bruscamente. Hugh, ¿puedes dejar de hablar tan duro? Ya dije ayer que fue un malentendido. Nunca quise darle esa actitud a tu madre. ¿Por qué estás tan obsesionado con esto? ¿Por qué estás siendo tan agresivo con un recién graduado? Emilio inmediatamente notó el cambio en la actitud de Gabriela. Sus ojos se enrojecieron de nuevo, su voz temblaba mientras comenzaba su actuación ensayada. Señor Hugh, por favor, no se enoje con el jefe, soy demasiado estúpido, demasiado lento para aprender. No he podido ayudarla lo suficiente con el trabajo, si no te gusto, me iré. Por favor, no pelees con Gabriela por mi culpa. Mirando su nauseabunda actuación, ni siquiera quise dedicarle una segunda mirada. Me enderecé, me ajusté las mangas y miré a Gabriela con una calma que parecía casi peligrosa. No vas a lidiar con él. Bien. Entonces prepárate para firmar el acuerdo de divorcio. En el momento en que esas palabras llegaron a Gabriela, se congeló por completo. Un destello de incredulidad y pánico cruzó sus ojos. En ese momento, otra línea de texto dorado flotó ante mi visión, que, el protagonista masculino es tan despiadado, ¿no se suponía que íbamos a tener el arco habitual de resistencia de ojos rojos? Simplemente fue directo al divorcio. Esta trama está totalmente rota. ¿Dónde está el autor? Esto es tan satisfactorio. Así es como reacciona la gente normal. El protagonista masculino finalmente tiene cerebro. El maldito autor hizo que los lectores saludaran a su madre. ¿Esta trágica historia se convirtió en una fantasía de poder y venganza? Ignoré los comentarios parpadeantes frente a mí. Mis ojos estaban fijos en Gabriela. Hablé palabra por palabra sin dudar. Gabriela, te dije esto hace mucho tiempo. Antes de conocernos, no me importa qué clase de persona eras. Y nunca usaría tu pasado en tu contra. Pero después del matrimonio, no intentes desafiar mi límite. Después de decir eso, dejé la empresa. Tenía miedo de que si me quedaba más tiempo perdería el control y le daría una paliza a esa maldita coqueta pretenciosa. Capítulo 7. Después de dejar la empresa de Gabriela, me subí a mi coche y arranqué el motor. De regreso, conduje con una mano en el volante, con el ceño fruncido, aún incapaz de comprenderlo todo. Según la información que proporcionaban esos comentarios sobre balas flotantes en la historia original, mis padres y mi hermana menor fueron asesinados por este tal Emilio. Pero al verlo ahora, sonaba completamente absurdo. Un hombre que solo llevaba un mes trabajando y ni siquiera podía centrar correctamente un documento de Word, ¿qué clase de plan revolucionario podría idear? ¿Acaso iba a molestar a la gente hasta la muerte con sus desastrosos informes? Aún así, nunca he sido alguien que se meta en una pelea sin estar preparado. Como dice el dicho, no temes a un intrigante con ambición, temes a un tonto con inspiración repentina.
¿Quién sabe lo que un tipo descarado y sin escrúpulos como él podría hacer cuando se le presiona demasiado? En un semáforo en rojo, cogí mi teléfono y llamé a una empresa de seguridad. Les ordené que actualizaran todos los sistemas de vigilancia y seguridad de la antigua finca familiar ese mismo día. Luego llamé a mi hermana menor, Isabella. En el momento en que contestó, fui directo al grano y le dije que tuviera cuidado al salir últimamente. Isabella dejó escapar un resoplido frío al otro lado de la línea. Hermano, también has notado algo raro en ese asistente masculino que está con Gabriela, ¿no? Hice una pausa. Lo has visto. Lo has visto. Eso es quedarse corto. Su voz estaba llena de disgusto e incredulidad. La semana pasada fui a la empresa de tu cuñada para negociar la renovación del contrato del próximo trimestre. Ese tipo se acercó con 2 tazas de café caliente. Estaba a 2 metros de mí cuando de repente tropezó y cayó de bruces. El café hirviendo casi se me derrama encima. Y ni siquiera intentó arreglar la situación. Simplemente se quedó allí parado con los ojos rojos disculpándose, diciendo que era torpe y que no lo había hecho a propósito. Isabella apretó los dientes. Sinceramente, me quedé sin palabras. Si no fuera porque era la empresa de tu cuñada y no quería incomodarla, habría cancelado el trato en ese mismo instante. Después de escuchar el furioso discurso de mi hermana, me quedé sentada en el asiento del conductor completamente sin palabras. De bruces, derramando café, disculpas con los ojos rojos y falsa inocencia. Ese tipo realmente tenía el paquete completo de villano coqueto y pretencioso. Me froté las sienes, incapaz de evitar quejarme internamente. Este mundo era una especie de novela romántica melodramática con los roles de género cambiados o qué. Bajé un poco la ventanilla del coche, dejando que entrara el aire frío, intentando despejar la absurda irritación en mi pecho. Mi mente se agudizó un poco al repasar todo de nuevo. El detonante pudo haber sido ese idiota. Pero según los comentarios, también fui yo, la versión de mí en la historia original. Esa versión de mí seguía tolerando cosas, seguía cediendo. Por el bien del panorama general para las emociones de Gabriela, seguí retrocediendo una y otra vez. Hasta que terminó con mi familia destruida y yo lisiado. Miré por el espejo retrovisor mi propio rostro frío y definido. Todo parecía ridículo. ¿Por qué se suponía que debía soportar todo eso? ¿Acaso soy una tortuga mutante viviendo en las alcantarillas de Nueva York? ¿Por qué debería dejar que la gente me pisotee y aún así contener mi ira? Sí, amaba a Gabriela. Amaba la versión de ella que una vez luchó por su carrera con terca determinación y se negó a doblegarse ante nada. Pero eso nunca significó que complacería sin cesar sus exigencias irrazonables. O sacrificaría la dignidad y la seguridad de mi familia por ello. El amor requiere respeto mutuo. Si ni siquiera podía distinguir el bien del mal, si no podía respetar la buena voluntad que mi familia y yo le mostramos, si permitía que un extraño pisoteara mis límites, entonces, ¿por qué diablos debería seguir humillándome por este amor? Solo para terminar roto, arruinado y esperando como un tonto a que los agresores derramaran unas lágrimas de cocodrilo, por algún cliché de redención. No. No podía pensar más en esto. Mis puños. Tensó. Capítulo 8. Cayó la tarde y la noche cubrió lentamente el cielo. Estaba sentado en el sofá de la sala de estar, me acababa de servir un vaso de agua. El candado de huella digital de la puerta sonó. Gabriela empujó la puerta y entró. Dejé mi vaso y estaba a punto de preguntarle si se había ocupado de ese hombre inútil o si había decidido firmar los papeles del divorcio, cuando al segundo siguiente una figura delgada se deslizó repentinamente detrás de ella. Era Emilio. Mantuvo la cabeza baja siguiendo a Gabriela como un pájaro asustado, incluso cargando su maletín. Reclinado en el sofá, los miré a los dos fríamente y luego solté una risa de ira. ¿Y ahora qué? ¿Traerlo a casa para que puedas enseñarle personalmente cómo hacer presentaciones de PowerPoint? Gabriela se cambió los zapatos, se acercó y colocó su bolso en la mesa de café hablando con un tono de racionalidad moralista. Hugh, demos un paso atrás. Anunció directamente su decisión. Emilio no es apto para el puesto de director ejecutivo en este momento. Pero es un recién graduado, tiene potencial.
Despedirlo directamente dañaría seriamente su futura carrera. Ya le dije a Recursos Humanos que le redujeran el sueldo y lo transfirieran a otro departamento para su capacitación. Después de escuchar eso, ya ni siquiera sentí enojo, solo absurdo. En otras palabras, lo estás protegiendo pase lo que pase. En el momento en que Emilio escuchó eso, inmediatamente volvió a su actuación habitual. Sus ojos se pusieron rojos, su voz temblaba mientras gritaba: «Señor Hugh, por favor, no obligue a Gabriela, mi familia es pobre, todavía tengo hermanos menores en la escuela, mis padres están enfermos, dependen de mi sueldo para las medicinas. Realmente necesito este trabajo, por favor, no me despida». Gabriela frunció aún más el ceño mientras observaba su lamentable acto. Se volvió hacia mí con leve reproche. «Hugh, ¿escuchaste lo que acaba de decir? ¿Por qué estás obligando a un recién graduado con un pasado tan difícil a esta situación? ¿No puedes ser un poco más indulgente?» En ese momento, el teléfono de Gabriela sonó repentinamente. El identificador de llamadas mostraba a su asistente Carla. Ella lo miró y luego salió al balcón para contestar la llamada. La enorme sala de estar se quedó de repente solo con Emilio y conmigo. En el momento en que Gabriela se alejó, otra línea familiar de texto dorado flotó ante mis ojos. «Aquí viene». Protagonista masculino y asistente masculino solos en la misma habitación. Aquí es donde suele ocurrir la clásica escena de encuadre apuesto al Siena que va a fingir una caída y acusar al protagonista masculino. Definitivamente se va a estrellar contra la mesa de centro. Crucé los brazos y miré fríamente a Emilio, que estaba a solo unos pasos de distancia. Como era de esperar. La expresión de ese bastardo cambió instantáneamente en el momento en que Gabriela fue al balcón. La mirada lastimera se desvaneció, reemplazada por un destello de malicia. De repente dio 2 pasos hacia atrás. Luego, con toda su fuerza, se estrelló con fuerza contra una vitrina de madera. ¡Bam! Un fuerte impacto resonó en la sala de estar. Un jarrón antiguo decorativo se hizo añicos en el suelo. Desde el balcón, Gabriela colgó inmediatamente y volvió corriendo. ¿Qué pasó? Emilio se desplomó entre los fragmentos de porcelana. Agarrándose la frente, las lágrimas corrían por su rostro como cuentas rotas. Me miró con terror, su voz aguda y acusatoria como si hubiera sufrido una grave injusticia. «Señor Hugh, ¿por qué me golpeó? Ya acepté una reducción de sueldo, ¿por qué no me deja en paz?» «Bien, bien, renunciaré si eso es lo que quiere». Capítulo 9. Mirando la porcelana rota esparcida por el suelo y a Emilio sentado allí actuando como un hombre poseído. Realmente no esperaba que el sistema de seguridad mejorado para toda la casa que había instalado esa misma mañana entrara en uso tan rápido. Pero Gabriela aún no sabía de la nueva vigilancia. No saqué inmediatamente mi teléfono para revisar las grabaciones. En cambio, me recosté en el sofá y miré en silencio a mi esposa de 5 años. Quería ponerla a prueba una última vez. Sin ninguna evidencia. ¿Qué elegiría? ¿Creer a este actor coqueto y pretencioso lleno de agujeros? ¿O creerme a mí, su esposo Gabriela? Entrelacé mis dedos, mi tono tan tranquilo como si estuviera hablando del tiempo. ¿Puedes creerlo? Emilio claramente no esperaba que en una escena del crimen tan clara yo pudiera mantenerme tan tranquila. Por lógica normal, ya debería haber explotado defendiéndome y solo cavando más hondo. Pero reaccionó rápidamente e inmediatamente cambió de táctica, optando por el enfoque de retirada para avanzar. «Por favor, no culpes al señor Hugh». Emilio se agarró la frente ilesa llorando lastimosamente. «Fui yo quien fue descuidada y me golpeé. No tiene nada que ver con el señor Hugh. Es todo culpa mía. No debía haber venido a la empresa, no debía haber afectado tu matrimonio. Me iré mañana». Cada palabra de su actuación estaba perfectamente elaborada. En apariencia, estaba limpiando mi nombre. Pero en realidad, cada frase reforzaba la acusación de que yo lo había golpeado. Gabriela se quedó paralizada durante un largo rato. Miró fijamente a Emilio en el suelo, su expresión cambiando impredeciblemente. Después de un momento, finalmente habló con la voz ligeramente ronca. ¿De verdad te golpeó? Emilio se quedó paralizado. Algo no cuadraba. Esto no era como se suponía que iba a ser.
¿No debería estar corriendo a ayudarlo a levantarse ahora mismo, y luego abofeteando a su marido en la cara? ¿Qué estaba pasando? Aún así, asintió rápidamente y continuó con su patético acto. Jefe, por favor, no pregunte. El señor Hooks solo perdió los estribos por un momento. No lo culpo. Imposible. Gabriela frunció el ceño de repente y lo interrumpió. Miró a Emilio y luego a mí, sus ojos parpadeando con un intenso conflicto. Nadie más podría hacerlo, pero él no lo haría. Gabriela negó con la cabeza como si tratara de convencerse a sí misma o de resistir una presión invisible. Es un instructor profesional de boxeo y combate. Él no atacaría a alguien así. Si realmente lo hiciera, no seguirías aquí sentada hablando, ya estarías inconsciente. Esto no tiene sentido, realmente no lo tiene. De repente se agarró la cabeza con dolor, tambaleándose ligeramente como si sus pensamientos se derrumbaran en el caos. Me miró con los ojos llenos de confusión y dolor. Cariño, no me siento bien. Siento como si hubiera un fuego ardiendo dentro de mí. Sigo queriendo enojarme, gritarle a alguien. Pero ni siquiera sé por qué estoy enojado. Verla luchar desesperadamente contra cualquier absurda estupidez inducida por la trama que intentaba apoderarse de su mente. La frustración que había estado reprimiendo finalmente disminuyó un poco. Parecía que la mujer que había amado durante 5 años no se había convertido por completo en una marioneta sin cerebro controlada por la trama de esta ridícula novela. Así que no has perdido completamente la cabeza. Me levanté, la ayudé a sentarse en el sofá y luego le serví un vaso de agua tibia. Toma un poco de agua primero. Cálmate. Después de asegurarme de que Gabriela estuviera cómoda, me giré hacia Emilio, que estaba sentado en el suelo completamente estupefacto. Terminaste con tu pequeño espectáculo. Saqué mi teléfono, abrí una aplicación de seguridad para el hogar que había descargado antes y solté una risa fría. Esta mañana actualicé todo el sistema de seguridad y vigilancia de la casa. Cobertura total. Sin puntos ciegos. Visión nocturna 8 HD con grabación de audio. Captó claramente exactamente cómo retrocediste, cómo te arrojaste contra ese estante y todo lo demás. Giré la pantalla hacia él, sosteniéndola justo frente a su rostro mortalmente pálido. En la pantalla la torpe y pequeña actuación de autolesión se repetía en bucle como el patético acto de payaso que era. La evidencia era innegable. Capítulo 10. Al ver la evidencia irrefutable en la pantalla, Emilio se derrumbó por completo. Su rostro se puso mortalmente pálido mientras retrocedía desesperadamente tratando de retirarse. Mientras me veía acercarme, el miedo se reflejaba en sus ojos. No. Eso es imposible. De repente, como un loco, se agarró la cabeza con ambas manos y comenzó a gritar al vacío. Sistema, ¿qué está pasando? ¿Por qué la trama está mal? ¿Por qué instaló vigilancia? ¿Por qué Gabriela no está de mi lado? Ante la palabra sistema, levanté una ceja y dejé de caminar. Así que eso era. No me extraña que este bastardo hubiera estado corriendo por ahí con esa repugnante aura de desventaja. Realmente tenía algún tipo de trampa. Sonreí levemente y lentamente giré mi muñeca. Mis nudillos crujieron con fuerza. ¿Un sistema de qué estás hablando? Lo miré con un tono frío y burlón. Solo veo a un hombre mentalmente inestable irrumpiendo en mí en casa, en medio de la noche, gritando sin sentido. ¿Y cuando te enfrentas a una amenaza potencial como esta? La autodefensa es lo más razonable. En el momento en que terminé de hablar, me moví. Un golpe limpio y explosivo. ¡Bam! Emilio ni siquiera logró gritar. Sus ojos se pusieron en blanco y se desplomó directamente sobre la porcelana rota en el suelo. Inconsciente. La policía y una ambulancia llegaron poco después. Cuando Emilio despertó, seguía divagando histéricamente. Misión fallida, sistema, sálvame, la historia se está derrumbando. Los médicos le diagnosticaron en el acto un trauma psicológico grave y sospecharon de psicosis aguda. Fue llevado inmediatamente a un hospital psiquiátrico esa misma noche. Después de eso, los densos comentarios de bala dorada que solía ver nunca volvieron a aparecer. El mundo finalmente se quedó en silencio.
En cuanto al secreto de los comentarios de Bala y el sistema, por supuesto que nunca se lo conté a nadie. Que se pudra dentro de mí para siempre. Tarde en la noche. Las luces del dormitorio estaban tenues. Gabriela se acurrucó en mis brazos como una gatita asustada, todavía temblando ligeramente. Recordando todo lo que había sucedido recientemente, todavía sentí un miedo persistente. Esposo. Su voz estaba amortiguada contra mi pecho. Lo he pensado detenidamente. Cada vez que oía hablar a Emilio o cuando se acercaba. Mi mente se ralentizaba como si algo le estuviera cubriendo. También sentía esta extraña ira. Como si no pudiera controlarme y me desquitara contigo. Lo siento. Apretó su agarre alrededor de mi cintura, las lágrimas empapando mi camisa. Casi te pierdo. Suspiré y pasé suavemente mi mano por su cabello. Incluso si era algo fuera de control, algunas reglas aún debían establecerse. La persona a la que debes disculparte no soy yo. Gabriela levantó la vista con los ojos rojos y asintió con firmeza. Lo sé. Mañana elegiré algunas joyas que le gusten a mamá y también compraré algunos suplementos. ¿Puedes venir conmigo a la casa antigua? Quiero disculparme como es debido, con mamá y con Isabella. Al ver que finalmente había recuperado la lucidez y la razón, solté una risita y asentí. De acuerdo. Mi vida, por fin debería volver a la normalidad. Pero después de pasar por semejante farsa absurda, decidí visitar de nuevo a la empresa de seguridad mañana. Aumentaría el nivel de seguridad en casa y en el gimnasio un escalón más. Después de todo, ¿quién sabe qué clase de disparate extraño e inexplicable me deparará este maldito mundo?